en el aire aquí en Cuánticamente y la medicina de la conciencia con el tema del cáncer en su segunda parte sobre el caso de las investigaciones que se han hecho específicamente de los esposos Green en una universidad de Houston, donde hablaban de curaciones espontáneas. Incluso leía que esa investigación de 400 curaciones espontáneas que denominan ellos del cáncer se hizo, data más o menos de 1990, 94, sí, doctor, aproximadamente. Sí. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el calificativo, con el término, con el concepto, porque realmente no fue espontáneo. Fue una gente que hizo un trabajo de transformación, basado en un cambio de actitud, de una manera distinta de enfrentar la situación, de enfrentar la enfermedad, y eso trajo como consecuencia el cambio de algunos aspectos importantes de la vida, de tal manera que no es espontáneo nada. Lo que pasa es que la medicina convencional le da un nombre, ¿cómo te digo?, que no entiende. Pero eso es científico. Eso es científico porque es que, mira, no hay separación entre la mente y el cuerpo. No hay separación entre entre la mente y el cuerpo. Y todo lo que está sucediendo en la mente, instante a instante, todo lo que está sucediendo está influenciando la vida celular y está influenciando el campo magnético celular. Nosotros mencionábamos que cada célula tiene una vida energética que está representada en la cantidad de voltios que tiene la membrana celular, que son 90 milivoltios, y que cuando baja la cantidad de esos milivoltios, la célula comienza a entrar en un terreno de riesgo de enfermedad, que es cuando la membrana celular se hace mucho más sensible a la deformación y a la modificación no solamente de la forma, sino de la función. Ya es una célula menos competitiva. Por ejemplo, las células inmunológicas, que son las que nos preservan a nosotros del cáncer, de toxinas, de bacterias, de virus, etc. Esas células cuando ellas son afectadas, cuando su campo magnético disminuye considerablemente, ellas no son capaces de actuar, de defenderlo. No son capaces de elaborar una sustancia anticancerígena por excelencia, que es la interleuquina. La interleuquina, cuando contacta a una célula cancerígena, esta célula entra en un fenómeno que se llama apoptosis. La apoptosis es una automuerte, es decir, ella misma se paraliza, ¿sí? Apoptosis con P, y ella se paraliza, y después vienen unas células que tenemos nosotros, que son los macrófagos, que se comen todos, son los carroñeros de la sangre, y vienen y se comen esas células, ¿verdad? Pero para que las células tumorales entren en apoptosis y se paralicen, y después sean barridas por los macrófagos, necesitamos que nuestro sistema de defensa funcione. Y está ya más que demostrado por la psiconeuroinmunología que esas células funcionan siempre y cuando nosotros estemos equilibrados y armónicos psicoemocionalmente, para que no se desequilibre el proceso de el equilibrio iónico de la membrana celular. Y eso no pertenece solamente a que comamos chatarra, que no nos cuidemos de las ondas electromagnéticas, que obviamente nos afectan también el campo electromagnético corporal, orgánico y celular, sino de que estemos pendientes de cómo está nuestra vida. ¿Cuál es el sentimiento que nosotros manejamos permanentemente? Porque una persona que esté manejando en las horas de vigilia, 16, 18 horas de vigilia, que esté manejando sentimientos limitantes, ¿verdad? Como tristeza, como ira, como incomodidad, como impotencia, obviamente que el campo electromagnético celular está comprometido, y lógicamente las células no van a actuar igual. Son células que se van a enfermar con facilidad. Y si encima de eso, bueno, está mal alimentado, come una cantidad enorme de toxinas a través de enlatados, de gaseosas, de colorantes, de comida chatarra, todo esto, bueno, por supuesto, peor. De tal manera que en el ámbito de la terapéutica, de abordar el cáncer, si el abordaje no es integral, que tome en cuenta los aspectos de la vida, especialmente los aspectos emocionales, el abordaje siempre va a ser incompleto. En el caso de medicina de la conciencia, ustedes aplican mucho PNL o programación neurolingüística. Claro. Estamos hablando de cambiar un poco los convencionalismos. Le hablo de la PNL porque nosotros recientemente hicimos curaciones colectivas, y yo recuerdo que hay algunos casos que usted citaba donde la gente se tiene que anclar, o hay un ejercicio, a ciertos símbolos.
a símbolos, a la simbología, porque quizás entonces la mente entiende de símbolos y allí puede ser un ancla para de repente curar o ver allí. Incluso recuerdo que usted en estas curaciones colectivas le decía a la persona que estaba allí, claro que no era enferma de cáncer, pero sé que lo ha aplicado con gente que está enferma o ha estado enferma de cáncer, que busque un símbolo de poder, como en este caso era una paloma, que buscara después un cuadro, después de imaginarlo, buscara un cuadro, una pintura y lo mantuviese allí. ¿Qué papel toca en esos casos? Eso se hace en el cambio de sus modalidades. Mira, no es tan fácil cambiar. No es tan fácil cambiar y entonces tú tienes que empezar a jugar con la mente. Si tú no juegas con la mente juega contigo. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros en la vida vivimos relacionándonos, activando estímulos internos a través de la información que recibimos del medio. ¿Y qué sucede? Que nosotros estamos recibiendo del medio la información que generalmente nos está deprimiendo, nos está preocupando, nos está desesperando, nos está angustiando, y son memorias que el cuerpo subconsciente va captando. Y cada vez que se están disparando, por supuesto, se está desarrollando el mismo proceso de limitación y enfermedad interna. Entonces nosotros tenemos que cambiar los anclajes, ¿verdad? Tenemos que cambiar los anclajes. Para eso nosotros tenemos que jugar con la mente. Lo primero, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros ante un paciente, ante una persona que tiene un diagnóstico de cáncer? Tenemos que registrar sus creencias. Tenemos que ver cómo están las creencias. Y generalmente la gente te dice, no, yo sé que me voy a curar. La gente cae, y eso es un proceso que ha sido investigado psicológicamente. La primera fase de ese proceso se llama negación. La persona dice, yo no tengo nada, yo sé que eso no es para mí, yo sé que eso, no tengo nada. Y resulta que la persona lo que está internamente metida en un proceso de pánico y se está defendiendo conscientemente, pero inconscientemente, bueno, la república va por dentro. Es decir, hay un pánico interior que está limitando y comprometiendo enormemente el aspecto de las defensas internas, todo su sistema inmunológico paralizado. Por eso es importante nosotros hacer el test de Omura o el test del brazo, porque cuando le hacemos el test nos damos cuenta que la persona está chorreada. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un cambio de creencia, vamos a empoderar a esa persona, vamos a crear congruencia. No, usted se va a curar, pero que lo sepa no solamente su mente consciente, que lo sepa su mente inconsciente. Entonces, pero como la mente inconsciente, como tú lo decías, no sabe de palabras exclusivamente, sino de símbolos, es la mente de la imaginería, de la simbología, de la alegoría, es el cerebro derecho. Nosotros tenemos que trabajar con símbolos, con colores, con sabores, con olores, con sensorialidad auditiva y con símbolos importantes y símbolos de poder. Yo me recuerdo que uno simboliza, visualiza en todo caso. Mira, yo me recuerdo que yo tuve un paciente que cuando hicimos ese ejercicio, el símbolo de poder de él era una guacamaya. Sí, lo recuerdo. ¿Ok? Y resulta que cuando él fue a un hospital en una ciudad del país a tratamiento, llegó a una habitación de ese hospital, de esa clínica, y la serigrafía que había en la habitación era una guacamaya. Después en esa clínica al salir de la clínica, del tratamiento y de todo el proceso diagnóstico y qué sé yo, duró como 2 o 3 días en la clínica, se quedó en esa misma opción en casa de un primo. Y en la casa del primo, cuando llegó a la sala, había un cuadro de la guacamaya y dice, bueno, la guacamaya me está persiguiendo, qué bueno. Entonces yo le decía, bueno, ahora en tu casa, cuando llegues aquí a tu ciudad, que es tu ciudad de origen, bueno, tienes que tener guacamaya por todos lados. ¿Por qué? Porque tú necesitas estar informando al cerebro inconsciente de que estás conectado con tus procesos de potencia. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando una persona le da un diagnóstico de cáncer? Nadie se alegra, a no ser casos patológicos. Me imagino que la estima baja. Hay un tsunami interior. Esa persona entra en pánico. Esa persona, aunque por fuera tú lo veas, bueno, mira, esto lo vamos a estar, pero realmente hay una conexión con la posibilidad de muerte inmediata. Claro. O sea, la conexión con la posibilidad de muerte inmediatamente empieza a pensar esas cosas. Y acuérdate que hay una regla de la mente que dice que lo que se espera tiende a ocurrir. Y nosotros tenemos que sacar a esa persona de esa limitación. Tú a esa persona, mira, si la persona sigue en limitación mental, conectado a emocionalidad limitante, conectado a la tristeza, a la desesperación, a la angustia, a la preocupación, esa es una persona que le hagas lo que le hagas la mejor quimioterapia del mundo. O sea, esa persona es muy difícil que se cure. ¿Por qué? Porque está permanentemente bloqueando la posibilidad de que sus células se recuperen. ¿Ok? Entonces, tiene que ser un tratamiento integral. Claro. Aunque yo, bueno, en el programa pasado yo fijé una posición muy contundente en torno a la quimioterapia. Yo he visto casos
curarse sin quimioterapia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es que no se le pueda hacer quimioterapia. De hecho, si nosotros... Hay gente que dice que ha curado por la quimioterapia. Claro, pero además te voy a decir, si la gente hiciera esto, la quimioterapia, hasta actuara mejor. Porque además está demostrado que hay personas que no le hacen la quimioterapia. O sea, que está bien actuar en paralelo. Claro, con medicina de la conciencia y quimioterapia, pudiera ser. Sería. Aunque hay personas que le hacen el mismo tratamiento que otro, a una le hace, al otro no. ¿Qué sucede? Bueno, que los canales de acceso a las células tumorales están bloqueados por toda la toxicidad que hay en el medio intercelular. ¿Me entiendes? Entonces, la quimioterapia que le ponen por la vena no es la misma que llega, no es la misma cantidad la que llega al tejido tumoral. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar un encharcamiento de tejidos, de tejidos contaminados, tóxicos, emplastrados, deshidratados. Entonces, ¿qué es lo que llega allá? Llega un poquito. Si la persona entonces tú le retiras las carnes, le retiras los contaminantes, la hidratas, le haces terapias térmicas, le pones, le alcalinizas la comida, porque justamente una de las razones de la mutación del cáncer es la acidez celular. No celular, intercelular, porque increíblemente la célula cancerígena es alcalina adentro, pero el medio donde vive está ácido. Cuando tú le haces una dieta alcalina a partir de frutas alcalinizantes y de comida alcalinizante, como la comida básicamente vegetariana, esa es una persona que empieza a mejorar el medio intercelular. Y las células cancerígenas ahí no pueden vivir, porque acuérdate que ellas han mutado para vivir en la basura. Y cuando le quitas la basura, no pueden vivir. Sí. Pero entonces si además de eso le metes quimioterapia, la vas a matar más fácil. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una filosofía mal planteada. Nosotros no podemos tener la filosofía de matar, porque el cáncer tiene un mensaje extraordinario, es el mensaje de transformación. Sí. Entonces no podemos matar el mensaje. Eso es como que alguien te trae una carta a tu casa para decir que te ganaste 1 kilo y tú matas al ¿cómo se llama? Se llamaba antes al cartero. Al cartero. Matas al cartero y no te entregó la carta. ¿Por qué mataste al cartero? No, se ha demostrado que todas las personas, estas personas que hicieron remisión espontánea, ¿cuáles eran los curación espontánea? Entiendo que el punto focal allí, según los científicos o los médicos, era que mantuvieron una actitud positiva, valor, esperanza, o sea que eso dice mucho, ¿no? De la investigación. Joe Dispenza tiene un trabajo y lo dice en su libro Desarrolla tu cerebro. Joe Dispenza plantea un estudio que hizo con más de 3.000 personas que se recuperaron de enfermedades límite. Más de 2.000 eran de cáncer. Y el elemento común, todos los pacientes hicieron terapias disímiles. Es decir, unos hicieron quimio, otros hicieron terapia ayurvédica, otros hicieron acupuntura, otros hicieron homeopatía. Es decir, no había un factor común. Claro. Habían diferentes terapias. Pero el elemento común de los que se lograron recuperar de eso era que habían transformado su actitud ante la vida. Se convirtieron en otro ser humano. Sanaron muchos aspectos de su vida. Crearon tiempo para sí, porque las personas que enferman de cáncer, en su mayoría, son personas muy inteligentes y que les gustan apoyar a mucha gente, pero no se ocupan de sí mismas. Son personas que no se ocupan de sí mismas. Y entonces, ese ser interior que tenemos todos, bueno, no se siente atendido. Las células no se sienten atendidas. No hay amor. Entonces, acuérdate que en el cáncer hay un mensaje profundo de desamor. Cuando la persona entonces recupera el amor por sí misma, por supuesto, es una persona más amorosa, las células comienzan a recibir amor y la célula que recibe amor es una célula sana, se convierte desde ahorita para ahorita en una célula sana. Hay un trabajo que está circulando por internet, pero fue un trabajo que me llegó a mí hace como 10 años cuando yo tenía mi consulta en Caracas, un trabajo de un video que me trajeron de China en esa ocasión y que lo publicó hace poco Greg Braden en un trabajo por internet, donde en un hospital en Shanghái, un grupo de varios médicos, creo que eran entre 4 y 6 médicos, que empezaron a hacerle Qigong a una paciente que tenía cáncer de vejiga. ¿Qué es Qigong, perdón, para explicarle? Qigong es una técnica china como imposición de manos, pero con un mantra y con un movimiento. Claro, Qigong también tiene otros aspectos que tiene que ver con una disciplina, ¿no?
Pero en ese caso era el manejo de energía como el tai allí. chi, que se dio un manejo de energía. Y como era un hospital, le estaban haciendo un ecosonograma, un ecograma, y en el ecograma se veía el movimiento del tumor. Y en 42 minutos el tumor desapareció. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? Que un tumor que se veía como una pelota de béisbol desaparece en 42 minutos. En un hospital de Shanghái, en China. Lo que pasa es que hay allí una epistemología y una cosmogonía de trabajo distinta. Los chinos están acostumbrados a trabajar con energía, bueno, desde la antigüedad. Ellos trabajan el Tao, trabajan el I Ching, trabajan la acupuntura, que además, bueno, sabemos que es se conocen libros incluso de 5.000 años atrás, ¿ok? Pero nuestra cultura es occidental. Pero nuestra cultura es occidental. ¿Cómo se hace en estos casos para manejar nuestra cultura, mira, para introducirnos allí? En primer lugar, la sugerencia que yo le puedo dar a una persona que le diagnostica un cáncer es que, número uno, el cáncer no mata. Fíjate lo que le estoy diciendo, el cáncer no mata. Lo que mata son todos los elementos que se disparan en torno al diagnóstico de cáncer. Que el cáncer es un llamado para transformar la vida, pero si no, tú no transformas la vida, por supuesto, y sigues abonando el territorio donde apareció el cáncer, por supuesto el cáncer sigue avanzando. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, porque mira, sería importante que tú hicieras un trabajo, y ese trabajo te quedaría lindo, que así como te fuiste a buscar todas estas opiniones aleatoriamente, te fueras a los hospitales o a los departamentos de oncología de los hospitales y le preguntaras a la persona cómo era su vida antes que le dieran el diagnóstico. Y te vas a encontrar con un denominador común. Y el denominador común es que casi todas las personas te van a decir que no se sentían bien con la vida. Que eran personas que o habían perdido un ser querido hace algún tiempo, o habían tenido una separación, o tuvieron un impacto, alguna situación emocional fuerte. Eso lo demuestra Carl Simonton en sus trabajos. Sanar es un viaje. Carl Simonton es un radiooncólogo que trabajó, bueno, y publicó desde los años 70 con su esposa, que además era psicólogo. Ya se separaron hace tiempo. Ellos publicaron un libro extraordinario después de eso, que creo que se llama Sanar la Vida, algo así. Y ellos enseñaron a los pacientes con cáncer a visualizar. O sea, que eso era lo que se hacía antes, ahora no. Ahora yo les digo a los pacientes, mediten, que es mucho más efectivo que visualizar. ¿Es el paso 2? Aunque, claro, hay que meditar. Número uno, primero pensar que el cáncer no los va a matar. Que hay que cambiar las condiciones psicoemocionales y ambientales en las cuales apareció el cáncer. Número 3, tienen que crear espacios para sí mismos, momentos para sí mismos, para amarse a sí mismos. Por eso tienen que aprender a meditar, para crear silencio, para crear quietud, para sentirse, para explorar sus sensaciones. Tienen que entender de que el amor debe ser un factor común en su vida, que tiene que aparecer el amor, porque en el paciente con cáncer hay un desamor enorme. Entonces es una transformación de la vida, totalmente. O sea, nosotros no nos podemos quedar con el determinismo biológico y decir que, bueno, que es la quimioterapia, que es la radioterapia, que es la cirugía. No, ya eso está demostrado hasta el cansancio, que eso no da resultado, aunque haya personas que se cubren con eso, a pesar de... Muy bien, doctor. Vamos a darle un poquito de pausa a las recomendaciones y en breve vamos a continuar con más de ellas. Y me gustaría, doctor, que habláramos también un poco acerca del lenguaje que se maneja, sobre todo en programación neurolingüística. Y hay una cosa que quizás puede, inquietar a muchos, y es ese término de en contra del cáncer, luchar en contra del cáncer, en contra de la guerra, en contra de tantas cosas sin darnos cuenta que yo creo que eso encierra un mensaje bastante negativo, porque a lo que más te resistes, más persiste. Pero en breve vamos con más de Cuánticamente y el tema del cáncer y las recomendaciones del doctor Ángel Eduardo García. Ya volvemos.